Al Vuelo llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.lat. Por 87 votos, el Congreso ha decidido proseguir con la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Esto a pesar de que la jueza Soledad Blácido aceptó un amparo que paralizaba este proceso por el incumplimiento del reglamento que el propio Congreso aprobó para la elección de los magistrados, lo que, por cierto, se inserta en la tradición de este Parlamento y su predecesor de aprobar leyes sospechosas, antitécnicas e inconstitucionales. Esto quiere decir que 87 congresistas han incurrido en el delito de desacato de una resolución judicial, lo que abre un verdadero abismo porque estamos hablando de un delito común para el que los congresistas ya no cuentan con inmunidad parlamentaria, por lo que deberían ser procesados. Todo esto, por cierto, no es de ninguna manera un abuso de la jueza Blácido, que ha tomado una medida absolutamente justificada que no atenta contra la facultad del Parlamento de elegir al Tribunal Constitucional, sino que se pronuncia sobre las irregularidades y anomalías perpetradas en el proceso de selección, que por algo está regulado y no puede ser realizado arbitrariamente como ha sido el caso. Aunque no sea una medida común, es decir, no estemos acostumbrados a ella, lo que ha hecho la jueza Blácido es la esencia de nuestra arquitectura democrática, el famoso equilibrio de poderes que impide una concentración autocrática e ilimitada de poder en uno de los integrantes del sistema democrático. Se veía venir esta votación del Congreso desde que ayer se conoció la resolución judicial y vimos el nivel de beligerancia y estridencia que alcanzaron nuestros legisladores, que con gritos, insultos, mentiras y una ignorancia supina de la ley se lanzaron contra ella. Ahora corresponderían varias cosas: que los infractores de la resolución judicial, aquellos congresistas que, repito, han incurrido en un desacato flagrante, sean procesados en el acto, que se declare la nulidad de esta elección de magistrados que infringe la ley y que para limpiar un proceso contaminado por los intereses y las veleidades de la política que lo han dejado trunco varias veces, la elección del Tribunal Constitucional salga del ámbito de las competencias del Congreso y recaiga en la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Raúl Tola, esto es Al Vuelo. El día de hoy tendré el gusto de contar con la presencia de los abogados constitucionalistas Cruz Silva y David Lobatón para discutir este tema de extrema urgencia. Esto es Al Vuelo. David Lobatón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al Vuelo, profesor de Derecho Constitucional. Mientras esperemos que se incorpore Cruz Silva a nuestra conversación. 87 congresistas han incurrido en desacato al proseguir con el proceso de elección del Tribunal Constitucional. ¿Cuáles son tus primeras impresiones, tus primeras reflexiones? Hola Raúl, buenos días. Encantado de estar en tu programa. Mira, yo creo que lo que ha pasado el día de ayer en forma vertiginosa, ¿no? Porque es verdad que esto se ha precipitado a partir del día de ayer, es la plasmación judicial de un cuestionamiento muy severo que tanto a nivel social como político se venía haciendo desde hace ya semanas en relación a este proceso de selección y probable nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional. Como la ciudadanía y los que nos escuchan recordarán, ya desde hace meses varios partidos políticos con representación en el Parlamento se retiraron de esta comisión seleccionadora justamente porque no había las garantías, el proceso estaba viciado, se habían cometido una serie de irregularidades
Y después esto ha sido cuestionado por diversas organizaciones de sociedad civil desde diversos ángulos, de la trayectoria de los candidatos que van a ser propuestos esta tarde, las irregularidades que se cometieron en las entrevistas, digamos, la misma prensa, ¿no? Tratando de auscultar si es que los candidatos o candidatas estaban de acuerdo con lo que pensaba el congresista o los congresistas que entrevistaba, ¿no? Entonces, esto, lo que ha sucedido ayer, lo que tú has mencionado, es, creo yo, la plasmación judicial, como tú bien has señalado, dentro de nuestra arquitectura constitucional. En el Perú, aunque muchos todavía no lo sepan, está consagrado el control constitucional difuso en el artículo Exactamente. 138, segundo párrafo de la Constitución, en la cual todo juez, jueza tiene la potestad de preferir la Constitución respecto a cualquier otro acto o norma que considere inconstitucional. Sin duda, Raúl, eso está sujeto a una serie de controles y revisiones, ¿no? Ya de antemano, el día de ayer, el mismo Poder Judicial, creo, curándose en salud, y me parece bien, dispuso una investigación por si es que encontraba alguna irregularidad en ese proceso, que ciertamente no es usual. Pero a la vez, esto va a seguir avanzando en apelaciones y esto podría eventualmente llegar al Tribunal Constitucional. Termino con esto, ¿no? Sí. Acabo de leer, antes de la entrevista, un reciente comunicado y pronunciamiento en las redes sociales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que justamente expresa su extrañeza por la reacción del Congreso, del Parlamento, en relación a una decisión judicial que puede no estar de acuerdo, ¿correcto? Pueden no estar de acuerdo y tienen todo el derecho a no estar de acuerdo, pero la reacción no solamente, Raúl, contra la jueza, contra la presidenta del Poder Judicial. En la mañana yo he visto un mensaje de la presidenta del Poder Judicial, la señora Elba Barrios, descartando toda injerencia política, en este caso, que entiendo que un grupo de congresistas habrían mencionado. Entonces, yo lo que sugeriría al Congreso, más allá de lo que tú bien has señalado, un poco de mesura y poner las cosas en orden, que para eso estamos en un sistema democrático de equilibrio y balance de poderes, ¿no? Vamos por partes. ¿No te parece que la actuación de la OCMA puede ser una forma de amedrentar a la jueza? No, no me parece. Creo que en cada caso emblemático, como es sin duda esta jueza ha tomado una decisión poco usual, es verdad. Algunos han llamado histórica, ¿no? Pero es bueno que desde el inicio se activen los sistemas de control interno que las instituciones tienen para verificar si es que en efecto ha habido alguna irregularidad, si es que hay una falta de imparcialidad entre el demandante y la jueza, ¿no? Entre el abogado y la jueza, en fin, no me parece mal, no tiene que terminar eso en una sanción, ¿no? Es más bien el gesto de un poder del Estado decir, es cierto, dentro de la autonomía e independencia de los jueces, yo voy a verificar si es que no ha habido alguna irregularidad. No me parece, mira, un indicador es que la Junta Nacional de Justicia, que ahora tiene la potestad de abrir proceso disciplinario de oficio a cualquier juez o fiscal de la República, no ha dicho nada, ¿no? Se ha mantenido callado. Si es que hubiese una cosa realmente seria, grave, etcétera, hubiese tomado cartas en el asunto. Entonces, no me parece una forma de amedrentamiento, sino una actitud que suelen tener el Poder Judicial y el Ministerio Público en estos casos y que habría que esperar con tranquilidad, ¿no? De acuerdo. Hablemos de control difuso. ¿Por qué es tan extraño a nuestro proceder? ¿Por qué es algo tan inusual que un juez ejerza esta forma de balance de poderes, de control en nuestra tradición? Tanto que estamos en el año 2021 y recién vemos un caso emblemático de control Sí. difuso, algo que en los Estados Unidos es relativamente habitual. Sí. Mira, eso es una muy buena pregunta, Raúl, para que ponerlo en perspectiva histórica muy rápidamente, ¿no? Este poder de todo juez y jueza en el Perú estaba ya consagrado desde la Carta de 1979, ¿correcto? El famoso artículo 238, si mal no recuerdo, 232, ¿ya? En un texto idéntico al actual en la Carta Política vigente. Lo que pasa que es un tema cultural, Raúl. En esa época y hasta ahora,
tanto la sociedad, las autoridades, los congresistas y los propios jueces y juezas, para hablar en común, no se la creen, ¿correcto? No se la creen simplemente. Pero ahora, esta jueza, respecto a este caso tan emblemático que ha puesto las alarmas y los focos en un tema tan importante como tener a un nuevo tribunal constitucional, fíjense lo importante, un tribunal constitucional que hace 2 años resolvió que la disolución del Congreso que había hecho Vizcarra era conforme a la Constitución. Esa es la importancia de un tribunal constitucional. Entonces, ha hecho algo que sin duda es inusual en nuestra cultura jurídica política, pero que está dentro del marco constitucional. Y claro, lo que habría que hacer ahora es esperar las instancias superiores, ¿no? Que decide, porque eso lo va a apelar el procurador del Congreso, pero es perfectamente constitucional, y tanto así, Raúl, que la Comisión Interamericana, que es el órgano contralor del Estado de Derecho, los derechos fundamentales en el continente, ha mirado esto y más bien le preocupa la reacción absolutamente desproporcionada del Congreso de la República, ¿no? Y está con nosotros Cruz Silva, a quien le damos la bienvenida al vuelo. Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Raúl? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, David? Un gusto verte. Hola, Cruz, ¿cómo estás? Pues estábamos hablando evidentemente de toda esta situación tan compleja que se está abriendo en el caso del Tribunal Constitucional. Hay varias posibilidades que puedan ocurrir a partir de este momento. Una es que esta votación se declare nula, pero otra salida que podría ser más bien salomónica, Cruz, es que no se alcancen los votos para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Qué pasaría en ese escenario o en ambos escenarios? Bueno, en principio, quiero también comentar que, no sé si ya lo señaló David, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha estado haciendo el seguimiento, se ha pronunciado y sustenta con mucha más visibilidad cómo es que estamos siendo testigos de no solamente el quiebre del balance entre poderes, sino del sistema de control que tenemos para controlar en efecto el poder, llevándose de paso lo que es la autonomía y la independencia del Poder Judicial. Y esto me parece bastante grave, no solo por lo que va a significar esto para un Poder Judicial que prácticamente está quedando ninguneado. Espero que la doctora Elvia Barrios, así como salió ayer, salga hoy de una forma institucional para tener su postura sobre esto que ha sido el avasallamiento a la ejecución de una decisión judicial, sino que además abre diversas posibilidades muy graves frente al Tribunal Constitucional. En principio, creo que los éxitos que estamos viendo hasta entonces, hasta hoy, por ejemplo, en la Junta Nacional de Justicia, de destituciones de ex magistrados supremos relacionados con el grupo de corrupción de los hermanitos, que están, dicho sea de paso, debidamente motivadas estas decisiones, pudieran ser cuestionados a través de amparos que vayan finalmente a ser definidos por un tribunal constitucional cooptado. Entonces, no solamente está lo relacionado a las leyes, a las propuestas o demandas de inconstitucionalidad del propio legislativo, sino que todos los actores podrían, a través de un mal uso de los procesos constitucionales, pretender llegar a un tribunal constitucional que, dicho sea de paso, lo acabo de escuchar de Merino Lama, ya no están hablando de 2, sino de 6, ¿no? Sí. Elegir a la totalidad ahora que ya tienen prácticamente la cancha abierta. Entonces, es evidente que esa es la motivación política, es decir, que hay que controlar el Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional ha sido el gran árbitro de los últimos 5 años, que las leyes inconstitucionales han sido frenadas en el Tribunal Constitucional y que medidas como, por ejemplo, la disolución del Congreso, tan capitales, tan nucleares, han sido avaladas por el Tribunal Constitucional. Es decir, tener el Congreso sin tener el Tribunal Constitucional, han comprobado, no sirve de nada. Ahora, esto es lo que ha ocurrido. Frente a lo que ha ocurrido, ¿qué podemos esperar? Volviendo a la pregunta, Cruz. Creo que el Tribunal Constitucional, que si bien es cierto puede tener, el actual Tribunal Constitucional, que si bien es cierto puede tener algunas decisiones cuestionables o a alguno no parecerle cuáles son las trayectorias de algunos integrantes, lo cierto es de que en verdad se me hace absolutamente difícil pensar que alguno o la mayoría de este pleno, encabezado por la doctora Marianela Ledesma, vaya a hacer la juramentación
de los designados. Y de acuerdo a la ley orgánica del Tribunal Constitucional, quien justamente juramenta a los nuevos designados, dicho sea de paso, de acuerdo a la Constitución y a la ley, que no está haciendo en este supuesto, es la propia presidenta del Poder Judicial. Entonces yo creo de que la juramentación va a ser otro punto de lucha del control de este poder. Se me hace muy difícil imaginar que los doctores Blume, incluso hasta el doctor Sardón, o los otros magistrados vayan a decir, perfecto, los juramentamos, estamos de acuerdo, no obstante estarse violando el acatamiento de una decisión judicial. Ojo, lo de la Comisión Interamericana aquí también refuerza, porque se supone que nosotros como país, y de acuerdo a la interpretación del derecho constitucional y al bloque de constitucionalidad, estamos sujetos a lo que diga el sistema interamericano. Entonces, es bien difícil que el Tribunal Constitucional vaya a proceder con esta juramentación. Yo no lo creo. Creo que ahí va a ser un capítulo de defensa institucional y de todo el balance democrático por parte del propio tribunal. Otra cosa, creo que es importante que la Fiscalía de la Nación proceda de oficio o atendiendo con prontitud la denuncia penal que ya se ha presentado por parte de un ciudadano para proceder con el artículo 368 del Código Penal, ¿no? Porque hay un desacato, una desobediencia a estos 87 congresistas. A estos 87 congresistas. David, la misma pregunta, ¿cómo ves tú los escenarios que se abren ahora? Que se elijan miembros del Tribunal Constitucional, que no se elijan miembros del Tribunal Constitucional, que se procese congresistas. ¿Estamos frente a una situación similar a la destrucción del Tribunal Constitucional durante el gobierno de Alberto Fujimori? ¿Podemos equiparar ambas situaciones? A ver, yo creo que en parte sí, pero este tribunal espurio que resultaría de esta elección al caballazo, ¿no? A lo merino, digamos, a lo coordinadora republicana, ¿no? Que además duró 6 días, ¿no? Eso podría ser la duración de estos magistrados electos, ¿no? Con todos los escenarios que ha mencionado Cruz y que yo estoy de acuerdo, ¿no? A ver, yo creo que lo que puede pasar, Raúl, hoy día es que una cosa que hayan votado 87 para llevar a cabo hoy día la elección y otra cosa es que esos 87 voten por elegir a algunos magistrados del Tribunal Constitucional, ¿no? Puede haber un pacto político entre ellos, decir, mira, yo te he acompañado hasta aquí, hasta llevar a cabo la elección, pero yo no voy a elegir a estos, ¿no? Y con lo cual la elección se caiga. Yo esperaría de alguno de estos congresistas que, como tú bien has señalado al inicio de tu programa, ya no tienen pues inmunidad, ¿no? Y muchos de ellos tienen rabo de paja y muchos de ellos además, como se sabe, quieren además seguir teniendo futuro político en las próximas elecciones municipales y regionales, ¿no? Entonces, no les conviene tener ahí un proceso abierto de la magnitud, ¿no? Y en segundo lugar, como bien ha señalado Cruz también, creo que este cuestionamiento del sistema interamericano tiene que ser tomado en la dimensión que debería ser tomada porque ya en más de una ocasión la Comisión Interamericana se ha pronunciado y a la propia Corte Interamericana sobre afectación a la independencia judicial respecto al propio Tribunal Constitucional actual. Ya la anterior Congreso de la República trató de bajarse a 2 o 3 de estos miembros actuales del Tribunal Constitucional y a través de una medida de protección la Corte Interamericana dijo que no era posible, ¿no? Y además, otra vez, estos propios magistrados del TC actual fueron a la Comisión Interamericana en una audiencia pública. Entonces, creo que el escenario está servido, Raúl, para que a nivel jurídico esta elección al caballazo se caiga por alguno de los escenarios que ha mencionado Cruz, que tú también has puesto sobre la mesa y que yo he tratado también de analizar en esta ocasión, ¿no? Ahora, el simple hecho de continuar, de seguir adelante con el proceso de elección, ¿ya configura desacato? ¿O el delito no se perfeccionaría si es que no llegan a elegir tribunos? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, es una pregunta de derecho penal, pero digamos, en la cual no soy experto, pero entiendo que para que haya dolo tiene que haber una intención de llevar a cabo un acto ilícito, un acto de carácter penal, ¿no? Dependerá del proceso, primero de la acusación fiscal y luego el eventual proceso judicial, ¿no?
Creo que en todo caso el dolo se perfeccionaría con la elección, ¿no? Con la elección, ¿no? De pronto, ¿no? Podría haber algún tema de, librarse de la responsabilidad penal si no eligen hoy día, etcétera. Ahí me imagino que habrá terreno para interpretación jurídico-penal, principio de oportunidad, en fin, una serie de criterios en el nuevo proceso penal, dicho sea de paso, en la cual con sinceridad no estoy muy al tanto. De todas formas, espero que te estén escuchando los congresistas si es que no quieren ir en gana, para no usar terminología jurídica especialmente compleja. Cruz, se ha hablado mucho del artículo 93 de la Constitución en los últimos días, defendiendo la decisión del Tribunal Constitucional. El artículo 93 dice que los congresistas no son responsables ante autoridad ni órganos jurisdiccionales por sus opiniones y por sus votos. ¿No se aplicaría este artículo de la Constitución a este caso? ¿Por qué tienen que responder frente a esta autoridad jurisdiccional los congresistas? Bueno, en principio hay que recordar que los artículos constitucionales no se leen de forma aislada. Cuando hablamos de constitución o de bloque de constitucionalidad, para saber cuál es la norma constitucional, tenemos que tener en cuenta los diversos artículos, no solamente de la Constitución, sino de normas que tienen o que le suman a este bloque de constitucionalidad, como por ejemplo el propio reglamento del Tribunal Constitucional. Entonces, leer aislado y literalmente este artículo no solamente es una demostración de que no estamos bien en cómo interpretar nuestra Carta Magna, sino que deja de lado importantes disposiciones como, por ejemplo, la relacionada con el artículo 44, que habla de que el poder emana del pueblo y que toda autoridad tiene que ejercer el poder de acuerdo a lo que dice la Constitución y las leyes, ya sea las competencias o los límites o requisitos para ejecutar ese poder asignado. Entonces, y segundo, también diría que este artículo 97 está sobre todo pensado respecto para proteger a los congresistas de los debates y cuestiones políticas netamente que lleven adelante en sus funciones de tal. Aquí estamos hablando de algo que va más allá de algún debate político. Aquí no estamos definiendo de si es que a una persona, a los congresistas le parece bien o mal tal candidato. Aquí lo que estamos definiendo es que el Congreso ha violado las normas que ellos mismos se impusieron en un reglamento meritocrático de elección y que al violar una sentencia judicial se está incurriendo en un delito común, dicho sea de paso. Entonces, señalar que el artículo 97 le da cierto bloqueo a los congresistas para poder hacer lo que sea, es no solamente en contra de una debida interpretación constitucional, sino que promueve la impunidad y temas centrales como el quiebre del balance de poderes, ¿no? Entonces, esa interpretación no va, y es conocido, ¿no? Este tipo de interpretaciones suelen, digamos, aparecer en momentos críticos como este, pero tiene que privilegiarse la interpretación constitucional debidamente ejecutada. Raúl, yo quisiera complementar, si me permites, la respuesta de Cruz en el sentido siguiente. Yo creo que este artículo 93 consagra dos niveles, la inviolabilidad parlamentaria y la inmunidad parlamentaria. La inviolabilidad, por supuesto, como bien ha señalado Cruz, yo como parlamentario puedo decir, Sagasti es un inepto, es un caviar, ¿no? Es un izquierdista. Bueno, por esa opinión el señor Sagasti tendrá que aguantarse, ¿no? Y tendrá que decir, bueno, porque por sus opiniones, en efecto, el congresista no puede ser procesado. Pero aquí estamos frente a una decisión judicial. Es una cosa distinta, ¿correcto? Y además, quien finalmente determinará si ese congresista, ahora con la última reforma constitucional que ha atenuado la inmunidad parlamentaria, porque propiamente no la ha desaparecido, la ha atenuado, ¿no? Quien va a decidir es el propio Poder Judicial, es la Corte Suprema. Es la Corte Suprema la que va a determinar si es que ese congresista, ¿no?, en el ejercicio de su cargo ha cometido un delito, como dice Cruz, y debe ser procesado. Entonces, ahí, vuelvo a repetir, los congresistas actuales y los que vengan ya no tienen esa impunidad parlamentaria en la cual se había convertido la inmunidad durante muchos años, ¿no? Eso es bien importante distinguir.
De acuerdo. Supongo que ustedes han seguido de cerca el proceso de selección de candidatos o el no proceso de selección de candidatos, para llamarlo con mayor propiedad. ¿Qué les ha parecido lo que han visto? Porque hemos mencionado, ¿no?, conflictos de interés, adelantos de opinión, opacidad. ¿Cómo lo han visto este proceso tan peculiar y que nos está llevando a esta situación? Si quieres comenzar, Cruz, por favor. Mira, particularmente creo que lamentablemente, y eso es algo que tenemos que seguir pensando, a pesar de un reglamento que promovía algunas barreras de meritocracia y objetividad, como por ejemplo el que los congresistas señalaran cuánto puntaje le ponen a alguien en una entrevista pública y cuál es la motivación que les lleva a poner ese puntaje, a pesar de un reglamento así, se ha impuesto no solo violar directamente el reglamento, sino, digamos, los intereses político-partidarios y yo diría hasta, lamentablemente, criminales. No solamente es la violación de las reglas que el propio Parlamento se dio, sino que nuevamente los intereses político-partidarios que no deben definir esta selección por estar en el seno del Parlamento son los que nuevamente se han impuesto. Eso significa de que tener un reglamento no está funcionando para este Congreso nuestro. Entonces tenemos que pensar a dónde llevamos o cuáles son otros refuerzos que podemos ponerle a este proceso. Y esto es algo muy serio porque no solamente es cambiar de lugar al proceso de selección de magistrados, algunos dicen de que puede hacer, por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia, sino que el tema es cómo hacemos para que estos espacios tengan barreras suficientes y se cumplan esas barreras, ¿no? Como lo que se intentó ahora hacer con el reglamento. Y nuevamente, creo que es relevante que hayan barreras sobre quienes participan de este proceso de elección. O sea, no podemos tener representantes de partidos que, integrando la comisión, tengan cuentas pendientes con la justicia, porque justamente eso es lo que va a dinamitar en algún momento el proceso de selección. O sea, es el poder político y es el interés particular que está primando y no hemos logrado todavía la fórmula para evitarlo y por eso estamos sometidos a esta crisis. David, ¿cómo lo has visto tú? Mira, yo solamente quiero agregar a lo que bien ha señalado Cruz, con lo que estoy plenamente de acuerdo, lo siguiente, ¿no? Como ciudadano y como profesor de Derecho Constitucional de hace más de una década en la Universidad Católica, esta lista de candidatos y candidatas me genera una gran desazón, un gran desaliento, porque yo conozco a tribunos y tribunas, ¿no? Grandes juristas que bien podrían formar parte del Tribunal Constitucional, de diversa orientación ideológica, Raúl, ¿no? Conservadores, progresistas, en fin, pero ninguno de estos candidatos, candidatas, siento que están representados actualmente, ¿no? Más bien siento que han llegado ahí, a esta etapa final, como bien señala Cruz, por conexiones partidarias, por ajedrezes o juegos de ajedrez de yo te nombro para que después me cubras acá, ¿no? Y en último lugar, dispuestos a todo, ¿no? Dispuestos a preguntas de todo tipo. Entonces, te digo con absoluta honestidad, ninguno de los que señalan, los que han llegado ahí, merecerían estar en ese tribunal. Termino con los siguientes. En el anterior Congreso hubo un intento también de designación del Tribunal Constitucional con candidatos, algunos de ellos bastante rescatables, decentes, con trayectoria. Bueno, yo recuerdo haber firmado un pedido público en virtud del cual le pedimos a algunos de esos candidatos, en virtud de su trayectoria, que renunciaran a la candidatura porque el proceso se había viciado. Y renunciaron, Raúl, renunciaron, ¿no? Porque hay un amor propio, hay una trayectoria que cautelar. No veo esto en estos candidatos, lamentablemente. No, yo tampoco lo veo. Más aún si tomamos en cuenta las calificaciones que ubican en los primeros puestos de esta evaluación a los magistrados más cuestionados. Sí. Si tomamos en cuenta preguntas del tipo, ¿está usted de acuerdo con la SUNEDU? Es decir, hemos vivido un proceso, si tomamos en cuenta que no se han conocido, por ejemplo, los elementos académicos de cada uno de estos magistrados, todo está viciado por donde lo veamos realmente. Sí. Lo que, por cierto, nos ha vencido el tiempo, pero lo que, por cierto, quería terminar con esto es planteándoles a ustedes
que se abre, digamos, un escenario muy complejo para el país, por si el país ya no tuviera suficientes escenarios complejos. Y lo que estamos viendo, probablemente, y esa ya no es una lectura constitucional la que les pido, sino una lectura política, lo que estamos viendo es la galvanización de intereses políticos y de hecho algunos intereses particulares e incluso intereses mafiosos que se traducen o se podrían traducir en la conformación del Tribunal Constitucional. No sé cómo ven este detalle ustedes. Comenzando por ti, David, por favor. Mira, tienes toda la razón, yo estoy plenamente de acuerdo con eso. O sea, ¿qué se puede esperar de quien elige a quien es, pues, un personaje como Vega Antonio o Luna Gálvez, ¿no? O sea, ¿qué puedo esperar de la elección de estos dos personajes, ¿no? Pero además te digo, así como hace años la ciudadanía y especialmente los jóvenes universitarios salieron a protestar a las calles por la famosa repartija, que recordarán los que nos escuchan, bueno, ahora está pasando lo mismo, lo que pasa en forma digital, ¿no? Los jóvenes, la sociedad civil, en este caso la judicatura se está levantando, digamos, dando cuenta de un clamor ciudadano para tratar de parar esto, ¿no? Y lo que corresponde, creo, a los sectores sanos de la sociedad, sea en la sociedad civil, sea en la prensa, sea en la clase política, sea en la judicatura, de parar esto, ¿no? Que tú has descrito muy bien. Gracias, David, por tu participación. Cruz, no sé si quieres añadir algo en ese sentido también. Sí, sumar a que lo que estamos presenciando es justamente el precio del éxito que la institucionalidad tuvo en años como el 2018, 2014, 2016 o incluso cuando se cerró el Congreso, ¿no? Cuando la institucionalidad ha estado funcionando, yendo contra los poderes fácticos, incluidos los criminales, la segunda etapa ha sido la revancha, pero ya no a través de la vía institucional, sino destapándose el velo de la criminalidad y de la ruptura del tablero del Estado de Derecho. Estamos como lo estuvieron nuestros compañeros de Guatemala ante el éxito de lo que fue la CICIG y el procesamiento de actores de la criminalidad que estaban en el poder. Y además creo que no es necesario tener un golpe de Estado del 5 de abril de 1992 para que las instituciones en este momento estén siendo avasalladas por el propio ordenamiento institucional que nuestro país tiene. El Congreso está haciendo lo que quiere, está desacatando al Poder Judicial, está usando artimañas sociales y de engaño de información para poder hacer campañas de odio, incitación a la violencia, terruqueos contra presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Fiscalía de la Nación. Lo vimos en su momento la ministra de Defensa con la granada que apareció, contra el fiscal Domingo Pérez, ahora contra la jueza que ha dado, de acuerdo a sus funciones, esta decisión jurisdiccional. Entonces, creo que es importante que ya comencemos a hablar de que estamos ingresando a un serio periodo de dictadura. No la tradicional, no un golpe de Estado, pero es lo que estamos viendo. Las instituciones están absolutamente hechas de lado, a menos de que sus titulares en este momento continúen tratando de ejercer sus competencias como debe ser. Es verdad, porque hasta ahora se han doblado, pero no se han roto, hay que decirlo también. Así es. Las instituciones de la democracia. Ojalá se mantengan así las cosas. Cruz Silva, David Lobatón, muchísimas gracias por participar en Al Vuelo. Ha sido un gran gusto. Gracias a ti, Raúl. Muchas gracias, Raúl. Fuerte abrazo para los dos. Y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en Al Vuelo, como todos los días. Nos volvemos a encontrar mañana a las 3 de la tarde. Permiso. Tranqui, Pepe Lucas. Para esto está Yachai. Compra tu dominio y hosting en yachai.lat y abre tu tienda al mundo. Yachai.lat, tu tienda online hoy.